Camaradas, bienvenidos a un nuevo video en la biblioteca y a un nuevo año de videos en este canal de Mr. Cactus Books and Cinema. Y tengo el propósito, la mera verdad, estamos en enero, es época de propósitos. Tengo el propósito de hacer que este canal llegue a los 5,000 suscriptores antes de que termine el 2025, por lo que ya voy a empezar a subir más videos en el sentido de cumplir los horarios que son martes, jueves y sábado, pero también empezar a subir más shorts y estas cosas. TikTok ya permite shorts de 3 minutos, ya puedo ser un poco más libre en ese sentido, así que para inaugurar el 2025, quiero hablarles de la tradición que yo tengo de leer, por lo menos lo intento a finales de año o principios, dependiendo de la perspectiva, el libro de Mujercitas, que si bien ahorita todavía no termino mi lectura porque pues estoy leyéndolo no solo en español sino también en inglés con una edición que compré. Los que me siguen en mis demás redes sociales saben de qué estoy hablando. Pues me surgió la idea de hablarles de las diferencias tanto positivas y negativas que yo encuentro entre la novela de Mujercitas, mi libro favorito, y la adaptación de Mujercitas de Greta Gerwig, mi adaptación favorita de esta historia. Así que en el video de este bonito martes, quiero hablarles y quiero inaugurar un nuevo libro versus película con la historia de Mujercitas y la película del 2019 de Greta Gerwig. Y miren, esto es algo que yo he dicho muchas veces cada que hago un video hablando de adaptaciones de libros o cuando hablo de un libro y una película. Los lenguajes cinematográfico y literario son abismalmente diferentes. O sea, algo que funciona en las páginas no puede o no va a funcionar de la misma manera en las películas. ¿Por qué? Porque son lenguajes diferentes. El lenguaje cinematográfico o televisivo es un lenguaje audiovisual, mientras que el lenguaje literario es pura y exclusivamente visual. Si lo haces con audiolibro puede que sea audiovisual porque lo estás viendo y lo estás leyendo, pero vaya, no tienes las imágenes como tal, solo tienes las palabras. Entonces, por ejemplo, si yo en un libro tengo una descripción de 400 páginas de una habitación, las personas que la habitan y las emociones que estaban sintiendo en ese momento, en la película voy a tener a lo mucho una escena de 2 minutos. Entonces la gente dirá, uy, no, es que en el libro es más profundo, es que en el libro es esto y aquello. No, no es que el libro lo haga mejor, es que los lenguajes son diferentes. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque es necesario y quiero que me entiendan cuando les digo que evidentemente hay cambios en la historia de la película al libro de Mujercitas, y los cambios que por lo menos yo encuentro son que juntan acontecimientos. Es decir, mientras que en el libro las cosas van pasando en días o temporadas diferentes, en la película hay acontecimientos que van juntando. Por ejemplo, tan solo con el inicio, cuando inicia el libro es las niñas quejándose de que la Navidad no tendrá regalos y de su cena de Navidad y todas estas cosas, y después, unos días después, llega Marmee, o bueno, llega su mamá, les cuenta de estos güeyes que no tienen comida y les pide que den su almuerzo de Navidad a estas personas. Ocurre en momentos diferentes, mientras que en la película todo es parte del mismo momento. La carta del papá, las quejas por la Navidad, el dar la comida e inclusive el banquete que les regala el señor Lawrence es en días diferentes, y en la película ocurre todo, por decirlo de una manera, en el mismo día. A eso es a lo que me refiero con que el libro lo toma un poquito más calmado, un poquito más así extenso, mientras que en la película lo juntaron más para darle peso a otras escenas. Por lo que, gente, no crean que la película de Mujercitas va a ser exactamente como el libro, claro que tiene muchos cambios, pero si me lo preguntan, ese tipo de cambios para mí no son malos y no son mal logrados, porque de nuevo, el cambiar los lenguajes a la hora de hacer una adaptación es algo sumamente complicado. Y no me refiero a cambiar del español al inglés, no, me refiero a el lenguaje narrativo al lenguaje audiovisual del cine. Lograr ese cambio es algo sumamente difícil, y permítanme decirlo, Greta Gerwig lo logró bastante bien, adaptando el lenguaje de la novela al lenguaje de la película. Pero aún así hubo, por lo menos para mí, 2 cambios sumamente resaltables, uno que me gusta y otro que no me gusta tanto. Y empecemos con el que no me gusta tanto. El que no me gusta tanto tiene que ver con Amy y con Laurie. Y como yo lo dije al inicio del video en el disclaimer,
va a haber muchos spoilers de la historia, por lo que si no conoces la historia de Mujercitas, te recomiendo que vayas a leer el libro, luego vayas a ver la película y luego regreses a este video. Te espero. Pero bueno, en el libro, cuando Laurie es rechazado por Jo y se va a Europa a perderse, a morirse y a deprimirse por la vida, no es sino hasta que ya está llegando al punto más bajo que se reencuentra con Amy, y de cierta manera sí es Amy la que lo saca de ese hueco, pero inmediatamente después no inician una relación, sino que primero Laurie tiene que volver a encontrar su propósito y de cierta manera logra superar a Jo hasta que está abierto y dispuesto a iniciar una nueva relación, y es cuando se fija por primera vez en Amy. Y no es al instante en el que inician una relación, sino que pasan un tiempo, pasan una temporada bastante considerable antes de iniciar su relación, y ya después de todo eso se terminan casando. Es decir, en el libro sí queda claro que Laurie logra pasar por todo el proceso de ser rechazado por Jo, deprimirse por no tener a Jo, superar a Jo, salir del hoyo, conocer a Amy, verla ya no nada más como su amiga, enamorarse de ella y iniciar una nueva historia. En el libro sí se entiende que Laurie logra superar a Jo y deja ir todo ese enamoramiento que tuvo con ella y lo ve como algo del pasado y lo supera para continuar a algo más. Y la relación de Laurie y Amy se siente bien, se siente funcional, y hasta tú dices, qué bueno que mi muchacho logró encontrar el amor. En la película, todo el tiempo se siente que Laurie se está acercando a Amy para compensar el hecho de que no logró quedarse con Jo. Aunque es en la misma película que te dicen que esta Amy no iba a aceptar a Laurie hasta que por un premio de consolación, porque no puede estar con Jo, y vaya, hace la película el esfuerzo por decirte, no, sí se está enamorando de ella, tú estás entendiendo mal. En ningún momento verdaderamente tú sientes que haya un enamoramiento real por parte de Laurie hacia Amy, e incluso en las escenas que siguen, cuando ya pasó el tiempo y se supone que ya todos otra vez son familia, se sigue sintiendo que Laurie está con Amy nada más porque no logró quedarse con Jo. Entonces nunca logras ver esa superación a ese capricho infantil y esa madurez a que se vuelvan, por así decirlo, familia. Una cosa mal lograda por parte de la película. Realmente todo es por culpa de las cuestiones de tiempo, y es que tenían que juntar lo de la muerte de Beth con lo del enamoramiento, con lo del regreso de Europa, con todo este desmadre, así que eso provoca pues que al final no se sienta tan orgánica la relación Amy-Laurie en la película como si se siente en el libro. Además que recordemos que dentro de la película y del libro ocurrió algo con el final del personaje de Jo, y es que Louisa May Alcott, su self-insert, era el personaje de Jo, y Louisa May Alcott, la autora, nunca se casó y ella quería que su protagonista hiciera lo mismo, pero en aquel entonces eso pinches no vendía, así que la obligaron a casar a su personaje, por lo que en el libro todo el enamoramiento de Jo con el profesor este que conoce en Nueva York se siente como que salido de otra historia, o sea, parece que no forma parte del libro, o sea, no sé si fue a propósito de la autora para que nos diéramos cuenta de que le hicieron poner todo eso a huevo, o porque de plano ya no supo cómo hacer ese tema, pero en el libro se siente evidentemente ese cambio salido de la pinche nada, de que Jo toda la historia se la pasa diciendo chinga a su madre el matrimonio, y al final, carajo, quiero casarme en la catedral del pueblo. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese detalle que existe tanto en el libro como en la película pudo haber sido bastante crucial para que se terminara de sentir, al menos en la película, que en efecto Laurie logra superar a Jo. Porque si a Jo la hubieran dejado soltera todo el tiempo como era su plan y dedicarse a ser autora y a viajar por el mundo, como era lo que la pinche personaje estaba jode y jode todo el libro, se habría entendido de que es verdad. Laurie se dio cuenta de que Jo nunca iba a aceptar estas cosas del matrimonio y por eso el mejor decidió continuar su vida. Pero como tanto en el libro como en la película mantuvieron eso de que al final Jo sí se casa con el vato este, pues queda ese mal sabor de boca con ese escenario. Además de que lo mencioné porque me ayuda a agregar la segunda cosa que cambió la película al libro, que esta sí me gustó. Y es que en la película sí pusieron esta historia que les acabo de contar. Por eso tienen que prestar atención, gente. Como yo lo dije, cuando Louisa May Alcott escribe su libro de Mujercitas, bueno, primero escribió la primera parte y luego escribió la segunda parte. Cuando entrega la segunda parte a su editor dice:
¿qué es esta porquería? No mames, como que al final la protagonista, que es yo, no se termina casando. ¿Qué clase de basura es esta? No. Por tres razones. La primera, en aquel entonces, si una protagonista mujer en los libros no se terminaba casando al final, no vendía. Las lectoras y los lectores decían, son mamadas. Era inconcebible pensar en una mujer que quisiera ser feliz sin el santo lazo del matrimonio. Número 2. Si una mujer escribía una historia de otra mujer donde al final dicha mujer no se casaba, la tildaban de feminista, la tachaban, la discriminaban y por ende no vendía. Y número 3. Era mujer. No podía tener opinión si los editores hombres le decían qué hacer. A estas tres cosas se enfrentó Louisa May Alcott, por lo que, cedida por la presión, cedida por su editor y convencida por todo básicamente pinches mundo, optó por al final darles lo que querían, que es precisamente yo y su enamoramiento con el pinche profesor que ni siquiera me sé el nombre del puto personaje porque se los juro, y se los dice alguien que ha leído Mujercita 6 veces y lleva empezando a leer la primera vez en español, no tiene sentido. O sea, neta se siente como que me cambiaron al personaje de yo, le hicieron una pinche lobotomía y de pronto, uy, sí, ya me enamoré de ese güey, ya lo quiero en mi vida, vamos a casarnos. O sea, no tiene sentido. Para mí, y si pudiera hablar con los muertos, le preguntaría a Louisa May Alcott para confirmarlo, pero para mí, Louisa May Alcott lo escribió así de mal o de evidente a propósito, para que solo los lectores o lectoras más avispados se dieran cuenta de qué era la historia de Louisa May Alcott y qué era lo que la editorial y su editor le exigieron agregar a la historia. Todo esto es importante porque esta historia que les acabo de contar en la película de Greta Gerwig existe. Y es que en la película es yo la que escribe la historia de Mujercitas. Es decir que en una especie de paralelismo cinematográfico llega un punto en el que yo deja de ser yo y se convierte en Louisa May Alcott, y entonces ella es la autora que escribe Mujercitas y la vende a una editorial. Y se ve toda esta conversación del editor exigiéndole a yo que cambie el final, que la protagonista se tiene que casar, que por qué se casó el amigo con la hermana si no se casó con... O sea, se ve toda esta historia que les acabo de contar. Básicamente Greta Gerwig nos está diciendo, vatos, morras, gente, abran los pinches ojos. Louisa May Alcott había concebido a que yo nunca se iba a casar. Ella iba a vivir como autora e iba a ser feliz. Ese era su final, pero la obligaron a cambiarlo. La película nos da esta señal, por lo que ese final, en donde se casa, en donde va a los brazos del hombre perfecto y la madre, queda no como si fuera parte de la historia, sino como una invención que yo le agrega al libro para poder venderlo. Entonces te deja esa como sospecha, algo así como la pirinola de Leonardo DiCaprio en Inception de, ok, ¿pasó o solamente vimos lo que yo le narró al editor para poder vender el libro? Y me parece sumamente brillante y uno de los cambios más chingones, porque al final, si bien en la escena última está el vato ahí, no pareciera que está como el esposo de yo, sino que nada más está ahí como visita. Entonces, en la película, yo sí logra ser una gran autora, sí vive feliz y nunca se casa, tal como Louisa May Alcott lo quiso, porque en el libro incluso es la propia yo la que dice que tarde o temprano podrá volver a escribir, pero será cuando deje de ocuparse de la vida y de sus hijos. Sí, es lo único que no me gusta del libro de Mujercitas, y que en la película lo cambiaran me pareció algo hermoso. Así que al final, como yo lo dije al inicio del video, claro que la película del 2019 de Greta Gerwig y la novela tienen sus cambios, pero para mí estos dos que mencioné son los más relevantes y los más discutibles, y curiosamente, uno me gustó y el otro casi no me gusta tanto, pero al final la adaptación de Greta Gerwig para mí es mi favorita de todas las adaptaciones que he visto de Mujercitas, y pues que sea sobre mi libro favorito también dio bastantes puntos que desear. Así que si nunca se habían animado a leer Mujercitas o a ver la película de Mujercitas, pues yo los invito a que lo intenten. Es una película, es una historia bastante hermosa, bastante interesante, que para mí siempre va a valer bastante la pena. Y pues espero que este video les haya gustado y les haya entretenido. Sin nada más que agregar, camaradas, pues eso vendría siendo todo en el video del día de hoy. No se olviden suscribirse aquí a Mr. Cactus, seguirme en todas mis redes sociales y todas esas cosas para no perderse de ningún video. Por lo demás, yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.